Nos podemos sentar. We may be seated. He estado 25 días. Sí, ya les conté. Y durante esos miles he escuchado lo que parece que son millones de voces diciéndome quién soy, quién fui y quién debería ser. Eres muy ruidosa, eres muy callada, eres muy pasiva, eres muy agresiva. Pareciera como que cada día soy alguien diferente. Trabajo duro, me río, no tan fuerte por supuesto. Y pretendo como que todo está bien, todo el tiempo, pero no lo está. Mi pasado está lleno de remordimiento, mi futuro se ve incierto. La verdad es que es bastante frustrante. Entonces me pregunto, ¿quién soy? ¿Quién se supone que debo ser? ¿Cuál es mi propósito? Escucho respuestas en varios lugares diferentes. Las redes sociales me dicen una cosa, mi jefe me dice algo completamente diferente. Y mis amigos, bueno, si soy honesta, mis amigos realmente no me conocen. ¿Cómo quisiera que alguien supiera de verdad? ¿Cómo quisiera que hubiera una voz que supiera quién soy? Tal vez sí la hay. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Bendiciones. ¿Están despiertos? Ok, ahora sí. Gloria a Dios. Estamos súper contentos de estar aquí en esta mañana. We're extremely excited to be here today. Y como habíamos dicho en el comienzo de nuestro servicio, And as we had said in the beginning of our service, el primer domingo de cada mes the first Sunday of every month, tomamos este tiempo para hacer este servicio bilingüe. we take the time to do this bilingual service. ¿Por qué, pastor? Why, Pastor? Porque somos una comunidad multicultural Because we are a multicultural community donde muchos de nosotros somos primera generación de hispanos where many of us are first generation Hispanics aquí en el país, here in this country, pero nuestros hijos but our children son segunda, tercera generación de hispanos. are second and third generation Hispanics. Comen lo que todos nosotros comemos, They eat what we all eat. hablan con el ¿verdad? Sabor que nosotros hablamos, They speak like the accents that we have, pero se identifican mejor con el inglés. but they identify more with English. Y esto es una iglesia que ama a Dios, And this is a church that loves God, ama a la familia, loves the family, y una vez al mes and once a month queremos estar 100% seguros we want to be 100% sure que podemos adorar juntos that we can worship y que together podemos traer gloria a Dios. and that we can bring glory Amén. to God together. Así que si estás aquí por primera vez, So if you're here for the first time, este es el primer domingo del mes this is the first Sunday of the month, y tenemos siempre este servicio and we bilingüe. always have a bilingual service. A todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, For all of those that look at us and watch us gracias on social por estar media, con nosotros en esta mañana. thank you for being with us this morning. Y en esta mañana And this morning, continuamos con nuestra serie que hemos titulado Voces. we continue with our series that we have titled Voices. La semana pasada Last week, estábamos hablando sobre la voz de la opinión we were speaking about the voice of opinion y la necesidad de escuchar la voz de sabiduría de Dios y no la de los hombres. and the need that we have to hear the voice of wisdom of God and not that of man. Hay muchas voces en nuestra sociedad There are many voices in society que constantemente están luchando por nuestra atención. that are constantly asking for our attention. Y no solamente es la voz de las opiniones, And not just the voices of opinion. hay muchas otras voces. There's a lot of other voices. Y hay una voz que yo quisiera hablar hoy en esta mañana. And there's a voice that I'd like to speak of today. Y esta voz es la voz de la comparación. And the voice today is the voice of comparison. ¿A cuántos de ustedes los han comparado en algún momento? How many of you have been compared to someone? ¿A cuántos de nosotros nos hemos sentido incómodos cuando nos comparan? How many of us feel uncomfortable when we're compared to someone? Pero también cuántos de nosotros nos podemos preguntar, cuántos de nosotros And how many of us can also ask ourselves, hemos comparado o nos hemos comparado con otros. how many times we have compared ourselves to others? ¿A cuántos le gusta comparar? How many like to compare? A mí cuando era mucho más pequeño, Well, when he was a lot younger, tenía como 7, 8 años, he was about 7 or 8 years old. and I hope everybody understand this, Y espero que todo el mundo entienda esto. me comparaban con Mr. Magoo. They would compare him with Mr. Magoo. Pues fíjese, a mí no me daba gracia. Well, actually, it
wasn't funny. Pero to me. la realidad era que me comparaban con Mr. Magoo. But the reality is they would compare me with Mr. Magoo. Y siempre la gente donde yo vivía, And a lot of times the people where I lived at, cuando me veían, when they saw algunos me, me decían, Mr. Magoo. a lot of them would say, hey, Mr. Magoo. Y otros me hablaban con una voz bien gruesa. And others would talk to me with Porque a real desde deep pequeño voice. he tenido una voz bastante gruesa. Because since he was little, he always had a very deep voice. Antes de comprar algo, And before I buy things, me gusta comparar. I like to compare. ¿A cuántos de ustedes antes de comprar algo hacen un research? How many of you, before you buy stuff, do Y le gusta research? comparar. And you like to compare? Mi familia a veces se frustra conmigo. Sometimes we as his family get frustrated Mis with him. hijos, papi, quiero comprar tal cosa. Our kids, they say, Dad, I want to buy this such and such a Le thing. digo, espérate un momento. And I say, hold on a second. Lo comparaste. Did you compare it? Te aseguraste en por lo menos 10 lugares diferentes que el precio sea el más barato, económico que puedas conseguir. Did you compare it to about 10 different places to make sure that's the most least expensive place to buy it? Papi, I want it now. Papi, lo quiero ahora. Sí, sí, pero necesitas buscar primero y comparar. Yeah, but you need to look and compare. Lo comparaste con otra marca a ver si te ofrece lo mismo y es más económico. Did you compare it with another brand to see if you get the same thing for a less price? Muchas veces comparamos cuando vamos al supermercado. Many times we compare when we go to the supermarket. Atrapamos algo marca Goya We get something Goya y tomamos uno marca Publix and we o get marca a Publix Walmart. brand or a Walmart Great value. brand, great value. Y lo ponemos y lo miramos por la etiqueta de atrás. And we compare and we look at the back ingredients. Nah, esto tiene los mismos ingredientes. Oh, no, this has the same ingredients. 7 centavos más barato. 7 cents No, no, no. cheaper? Deja el de Goya aquí que yo voy a coger el de Publix. We'll leave the Goya and we'll get the Publix Así brand. que si tiene que ser Goya, tiene que ser bueno. So, Pero si es de Publix, es mucho más barato. Así que comparamos constantemente. we compare constantly. Cuando vamos a comprar un electrónico, When comparamos. we buy electronics, we compare. Pero existe otro tipo de comparación But there exists another type of comparison que no es tan inofensiva como la que expliqué antes. that's not so inoffensive as I had mentioned before. Y es cuando comienzo a compararme con otros. And it's when I begin to compare myself with others. Recuerdo cuando planté mi primera iglesia. I remember when we planted our first church. Mi pasión es plantar iglesias. Passion is to plant churches. Y mi primera iglesia la planté en el área de San Agustín. And our first church plant we planted Y in St. Augustine. recuerdo que estaba bien emocionado. And I remember we were really excited. ¿Cuántos hijos tenemos ya? ¿3? ¿2? Tres. Ya teníamos nuestros primeros 3 hijos varones. We had our first 3 children. Y recuerdo que estábamos preparando todo para lanzar la iglesia. And I remember we were preparing everything to launch the church. Y al mismo tiempo, And at the same time, mi cuñado en Texas my brother-in-law in Texas, era parte de un grupo que estaba plantando también una iglesia. he is part of a group that was also planting another church over there. Y la iban a lanzar el mismo día que nosotros lanzamos la nuestra aquí. And they were going to launch it the same day that we launched ours here. Y yo estaba emocionadísimo. And I was excited. Y yo hice un tremendo mensaje para mí, pensé yo. And I believe I made a tremendous message. Y le titulé, Oh gosh. And he titled it, El que no sirve, no sirve. If You Don't Serve. Y mi esposa desde el Not worth principio argumentaba conmigo porque es difícil de traducir. And I would always argue with him because it's so hard to translate that. Y recuerdo que hicimos todo lo mejor posible en nuestro servicio. And I remember we did everything our best possible for that service. Y recuerdo que en ese primer servicio tuvimos alrededor de 60, 50, 60 personas. And I remember in that first service we had about 50 to 60 people. Salimos del servicio, llego súper contento a la casa We get out of the service and we get really excited home. y llamo al cuñado mío. And I called my brother-in-law. Le digo, mira, ¿cómo le fue por allá? And I said, man, how did it go Y over me there? dijo, Jaime, eso estuvo tremendo. He said, Jaime, it was amazing. Y la pregunta que todo el mundo quiere hacer, ¿y cuántos llegaron? And the question that everyone wants to know is, how many came? Llegaron solamente 500 personas. Only about 500 people came. Y dije, Dios mío, I said, oh my Lord. yo me maté aquí. I was killing myself over here. 50, 500. 50, 60 people and they got 500. Y me comparé. And I compared myself. Otra cosa de las que yo me comparo, o me he Another comparado, me comparé en un momento dado, That I have compared myself with planear vacaciones. planning vacation. Yo digo, Dios mío, ¿cómo esta gente puede salir de vacaciones tanto? And I said, oh my God, how come these people can go out on vacations
so ¿Cómo yo much. puedo ver todas esas fotos constantemente tan lindas en los diferentes lugares en I always Facebook? see such beautiful pictures on all the social media. Y yo no puedo ni planear unas vacaciones. And I can't even plan a vacation. No podemos tener el mismo tiempo que ellos, We Dios can't mío. have the same amount of time as them. Lord, please. Otra de las cosas que fui comparado y también me comparé Another thing that I have been compared to, or I have compared myself with, fue cuando me estaba preparando, cuando trabajaba en mi trabajo secular para el departamento de la familia. it was when I went for the interview for my a job that I worked at in the Department of Children and Family. Y recuerdo And I remember, que ellos nos sentaron en una mesa a muchos de nosotros and they sat us, a lot of us at a table, y nos hicieron una entrevista grupal. and they did a group interview. Y luego de eso volvieron y nos llamaron a cada uno de nosotros individualmente. And then after that, they called each and every one of us in individually. Y yo acababa de llegar de Puerto Rico. And I had just gotten from Puerto Rico. Había estado aquí unos años, regresé, terminé de hacer mi bachillerato y regresé. He had lived here for a little while, then went back to Puerto Y Rico to finish his tenía- bachelor, and then he returned. Tenía un acento peor que el de usted. And I had an accent that was worse than you guys. Y yo tratando de batallar con mi inglés. And I was battling to speak Y alrededor my de un English. montón que eran 100% bilingües americanos. And I was around a whole bunch of 100% bilinguals, Americans. Y recuerdo que los entrevistadores, luego que nos sacan a todos, llegó el turno que me llaman a mí. And then I remember that the people that were doing the interview, they called me in. Y me dicen, And they said to me, tenemos una pregunta más para ti. I have a question, one more question for you. ¿Por qué tú crees que te debemos de escoger a ti sobre todos los demás que vinieron a esta entrevista? Why do you think we should choose you above all the others that we've interviewed today? En una fracción de segundo, In a fraction of a second, dije, wow, I said, mi, wow. mi universidad aquí nadie la conoce, de dónde me gradué. The university I graduated with, no one knows it here. Universidad Teológica del Caribe. I don't even know how to say that in English. Yeah. Um, The Theological University of the Caribbean. Esta gente viene de universidades exclusivas en el trabajo social. They come from universities that are exclusively for social workers. Mi inglés está fuera de liga, está matado, malo. My English is awful. ¿Sabe? Y hoy puedo decir que fue gracias al Espíritu Santo. Dije, bueno, yo tengo algo que ellos no tienen. And you know what? And I know that it was the Holy Spirit, and I thank the Holy Spirit for it, because I said, you know, I have something that they don't have. Yo tengo pasión por esto. I have passion for this. Y el Señor me dio favor y me cogieron en el And trabajo. the Lord gave me favor, and they took Pero, me that job. gloria a Dios. Glory to God. Pero la realidad es But the reality is que fui comparado, that I was que compared, fui medido I was looked at, con la medida de este mundo. I was measured by the measurement of this Y yo creo world. que muchos de nosotros muchas veces hemos sido comparados. And I believe that many of us at some time have been compared. Pero también muchos de nosotros nos hemos comparado con otras personas. But we at some time also have compared ourselves to others. Nosotros nos comparamos muchas veces We compare ourselves many times porque nos sentimos inferiores a los demás. because we feel inferior to the rest. Y aunque no lo querramos aceptar, And although we cannot accept it, tenemos la tendencia we have the tendency de siempre estar comparándonos of con always otros. comparing ourselves to others. ¿Alguna vez te has preguntado Have you ever asked yourself, cómo esta gente pueden gastar tanto dinero? how can these people spend so much money? Cómo esta gente siempre están enseñando fotos de que están paseando, comiendo afuera y de vacaciones. How come these people are always showing pictures of them going out to eat, them having vacations? ¿Por qué no tengo tantos como ellos? How come I don't have as much as them? Quisiera tener un cuerpo como el de él, como el de ella. I wish I had a body like him or her. Ojalá me viera como él, I wish I would look, I looked like her. elegante, fornido, corpulento. Beautiful. Las mujeres quisiera tener el pelo de ella, el color de piel de ella. I wish I had their hair or their skin tone. Ojalá me viera o me pudiera ver tan feliz como ellos se ven. Oh, I wish I was so, I could look as happy as they look. Ojalá tuviera una casa como esa. I wish I could have a house Y like that. constantemente estamos comparando. And we are constantly comparing La ourselves. comparación comienza The comparison begins cuando abrimos nuestros when ojos we open our eyes y comenzamos a mirar las redes sociales and we look at social media y vemos la vida feliz de los demás. and we see the happy life of Pero la everyone. realidad es But the reality
que tú no puedes comparar tu vida real that you cannot compare your real life con la vida que ves en las redes sociales de otras personas. with the life that you see on social media of other people. La gente no es todo lo que postean. People are not always everything they post. O si no, pregúntatelo a ti mismo. Or ask, if not, ask yourself. Estaba escuchando hace un tiempo de la gente cómo se toman fotos. I was listening to how people take pictures. Hay 4.600 filtros diferentes. There's a whole bunch of different filters. Let me use your phone quick. Y si te toman la foto así, no se te ven las arrugas. And if Si you te la take tomas like así, it- no te ves gordito. Si If te you la don't- tomas... if you Y take hay your picture in so 20 different maneras. angles, you can't see the wrinkles, you can't see how fat you are. You can take different manners of taking Y la realidad es que queremos compararnos, queremos vernos como esta otra persona. And the reality is we always want to compare ourselves and we want to look like this person or that person. La realidad es que detrás de las redes sociales, The reality is that behind the social media, detrás de las cortinas de los hogares de cada uno de nosotros, behind the doors of everyone's home, todos tienen filtros y fotos creadas de su vida. you have filters and photos that were created of your life. La vida siempre se verá mejor Life will always look better en las redes sociales, on social media porque las personas, because people, porque usted because you puede controlar lo que muestra a otros a través de esto. can control what you show to others on this. El reto de compararse The challenge of comparing yourself es que la comparación, is that comparison, aunque no lo veamos, está centrada en nosotros mismos. although we can't see it, it's centered on ourselves. Alguien escribió lo siguiente: Someone wrote the following. quizás la mayor ironía en la vida de la comparación continua es que si bien implica tanta atención a los atributos y dones de otras personas, en realidad es bastante egoísta. Perhaps the greatest irony in the life of continual comparison is that while it involves so much attention to the attributes and gifts of other people, it's actually quite self-focused. De ese enfoque hipercrítico sobre uno mismo From the hypocritical focus on oneself surge la tendencia de creer cosas de Dios y de los demás comes the tendency to believe things about God and others que no son ciertas, that are not true, pero que son altamente formativas. but are highly formative. Los mitos en los que creemos The myths we believe dan forma shape our approach a nuestro enfoque de vida. to life. En otras palabras, In other words, muchas veces many times permitimos que la presión de compararnos we allow the pressure of comparing nos ourselves ataque directa e indirectamente attack us directly or indirectly a tal grado to such a degree que comenzamos a cuestionar quiénes somos, that we begin to question who we are. que comenzamos a cuestionar cuál es nuestra verdadera identidad. We begin to question what is our true identity. Muchas veces nos comparamos Many times we compare y ourselves ciertamente and truly comenzamos a creer cosas we begin to believe de things nosotros y de los demás about ourselves and que others no son ciertas ni verdaderas. that are not true. Andy Stanley define la comparación de esta manera. Andy Stanley defines comparison like this. La comparación Comparison es determinar is determinant dónde estoy where, dónde estoy en función de dónde están todos los demás. where I determines where I am in function compared to others. En otras palabras, yo estoy aquí, In other words, I am here. voy a mirar a mi alrededor I'm going to look around me. y voy a ver dónde estoy I'm going to see where I am at y a dónde los demás están llegando. and where others are getting to. Comparar Comparing es colocar dos cosas juntas, is to put two things together. es juzgar It's to judge y discriminar a causa de la comparación. and to discriminate because of comparison. Le voy a contar algo rápido. I'm going to tell you something quickly. Déjeme ver si lo puedo tratar de explicar correctamente. Let me see if I can explain it El correctly. video que ustedes estaban viendo, The video you were watching que estábamos grabando para esto de Surf Sunday, that we recorded for Serve Sunday, me enviaron un mensaje y me dijeron, Omar Castro va a ser tu bebé.
And they sent me a text message and they said, Omar Castro is gonna be your baby. Y los que se están riendo es porque saben que aquí en nuestra iglesia hay un hombre de más de 6 pies que se llama Omar Castro. And for those that don't know, there's people here laughing because there's a man in our church that his name, he's about 6 feet tall, he's Omar Castro. Y yo estaba bien ocupado y cuando leo ese mensaje de momento, yo, Dios mío, ¿cómo yo voy a cargar a Omar? And when I read that message really quick, because I was really Yo dije, occupied, I said, man, how am I going to carry that big man? La gente de producción esta semana se exageraron. Yo no voy a poder sentarme ese muchacho en una silla y mecerlo. People from production have just exaggerated. There's no way I can sit in that chair and rock him. Y no solamente eso, And not only that, él me había pedido que lo llevara al aeropuerto esa misma semana. he had already asked me to take him to the airport that week. Y yo le contesto a la muchacha de producción, oye, Omar Castro no va a estar, él está fuera del país. And I told that person of production, I said, Omar Castro's not going to be here. He's going to be out of the city. Y la muchacha de producción me envía una sonrisa And the girl from production, she sent me a smiley face. y me envía la foto de un recién nacido. And she sends me the picture of a newborn Y me baby. dice, Jaime, And he says, Jaime, Omar Castro no fue a ningún lado. Omar Castro didn't go Omar Castro es anywhere. este bebé que tú vas a cargar. Omar Castro is this baby that you're going to carry. Y ya en mi mente yo había hecho una comparación porque yo no sabía quién era ese bebé llamado Omar And Castro. in my mind, I made a comparison because I didn't know who this baby was. Y después le envío un video a Omar Castro, el que yo pensaba que era. And then I sent a video to my Omar Y Castro. le digo, Omar Castro, And I said, Omar te Castro, presento a Omar Castro en bebé. I present to you Omar Castro and baby. La realidad es que cuando me comparo con otros The reality is that when we compare ourselves to others, es porque me siento que no soy suficiente. it's because I feel that I am not sufficient. Cuando me comparo con la gente When I compare myself to people, es porque me quiero sentir suficiente. it's because I want to feel like I am enough. La realidad es The reality is que cuando me comparo con otros that when I compare myself to es others, porque verdaderamente it's because truly no estoy satisfecho con lo que Dios ha hecho en mi vida, I'm not satisfied with what God has done in my life, con lo que Dios me ha dado en mi vida. with what God has given to me in my life. La comparación Comparison es una de las mejores trampas de Satanás para tu vida. is one of the best Traps. traps of the enemy for your life. Satanás Satan solo tiene que convencerte needs to convince de que quites tu mirada de Cristo that you take your eyes off of Christ y la pongas en algo más and place it on something else o en alguien más or in someone else para que la saques de tu mirada en Cristo Jesús. so that he can distract you from your eyes on Y de la manera más fácil que esto sucede, And the easiest way that this happens, de la manera más sutil que esto sucede, the most subtle way that this happens es cuando nos comparamos. is when we compare ourselves. La voz de comparación The voice of comparison nos llena de orgullo, fills us with pride, nos llena de resentimiento, fills us with nos resentment, llena de celos, fills us with jealousy, nos llena de inseguridad. fills us with insecurity. La comparación Comparison es el ladrón del gozo de Dios en nuestra vida. is the thief of the joy of the Lord in our lives. La pregunta sería entonces, The question then is, ¿cómo paramos how can we stop de escuchar hearing esa voz de comparación en nuestras vidas? that voice of comparison in Mira our lo que lives? dice Juan capítulo 21. Look what John chapter 21 Voy a estar says. leyendo y comenzando desde el versículo 15. And we'll be beginning at verse 15. Hoy voy a leer de la Reina Valera del 60 y dice de esta And manera. I'll be reading from the New King James Version. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simón hijo de Jonás, Simon, son of Jonah, ¿me amas más que a estos? do you love me more than these? Le respondió, He said to him, sí, Señor, Yes, Lord, tú sabes que te amo. you know that I love you. Él le dijo, He said to him, apacienta mis corderos. Feed my sheep, Versículo or feed 16. my lambs. Volvió a decirle la segunda vez, He said to him again a second time, Simón hijo de Jonás, Simon, son of Jonah, ¿me amas? do you love me? Pedro le respondió, And he said to him, sí, Señor, Yes, Lord, tú sabes que te amo. you know that I love you. Le dijo, He said to Jesús him, hablando, Jesus said, pastorea mis ovejas. Tend my Versículo sheep. 17. Verse 17. Le dijo la tercera vez,
He said to him the Simón, third time, hijo de Jonás, Simon, son of Jonah, ¿me amas? do you love me? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? Y le respondió Pedro, And he said to him, Señor, Lord, tú lo sabes todo. you know all things. Tú sabes que te amo. You know that I love Jesús le dijo, you. Jesus said to him, apacienta mis ovejas. feed my sheep. En el capítulo anterior a este capítulo 21, In the 20th chapter, the one before this one, Juan nos relata que ya Jesucristo había resucitado. John tells us how Jesus had already resurrected. Y ahora en el principio de este capítulo, And now at the beginning of this chapter, vemos que los discípulos siendo dirigidos por Pedro we see that the disciples, being guided by Peter, han transicionado have transitioned de ser evangelistas from being evangelists a irse de regreso a pescar. to go back to fishing. 7 de los discípulos, 7 of the bajo la disciples, dirección de Pedro, under the direction of Peter, regresaron a tirar redes. returned to casting nets. De repente Jesús se les aparece All of a sudden, Jesus appeared to them mientras ellos están pescando as they were fishing, y desde la orilla Jesús le da instrucciones. and from the shore, Jesus gives them Le instructions. dice, tiren la red a la derecha, tírenla para el otro lado. He said, "You all send it on, throw the cast the net on the other Y side." cuando ellos tiran la red, And when they cast the net, la Biblia dice que ellos pescan 153 peces. the Bible says that they caught 153 La Biblia fish. también nos relata The Bible also tells us que ellos no se atrevían a preguntarle ni mirar a Jesús y preguntarle, oye, ¿eres tú Jesús? that they didn't even dare to ask him, "Hey, are you Pero en Jesus?" sus corazones ellos estaban claros que ese era Jesús. But in their hearts, they were clear that that was Jesus. Cuando llegan a la orilla, So when they get to the shore, ya Jesús le tiene un desayuno calientito preparado. Jesus already has for them a nice warm breakfast. Y luego de desayunar And after y having de tener la breakfast barriga llena, and having their tummies filled, Jesús vira su mirada hacia Pedro. Jesus turns his look to Peter. Se dirige a él de una manera interesante. He looks at him in an interesting way. Se dirige a él con el nombre viejo de Pedro, He looks at him with his old name of Simon. que era Simón. Simon. Le está diciendo Jesús, And Jesus was telling him, cuando le dice Simón when he says Simon, y mira a Pedro, he looks at Peter. en otras palabras le está dejando saber a Pedro, In other words, he's letting Peter know, Pedro, has perdido la identidad de lo que eras. Peter, you have Oye, lost iglesia, the bien. identity of who you were. Jesús le está diciendo In love to his Simon. This isn't the one that I Yo the man dejé a I un left Pedro, here. I left here Peter, pero ahora veo a un Simón. but now I see a Simon. Jesús le había cambiado el nombre a Simón. Jesus had changed his name from Simon to Peter. ¿Por qué le había cambiado el nombre de Simón a Pedro? Why did he change his name? Porque en un momento específico Because in a specific moment, Jesús le dijo a Simón, Jesus told Simon, ahora te llamarás Pedro, now you will be called Peter, porque sobre esta piedra edificaré mi casa. because upon this rock I will build my church, Y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra and the él. gates of Hades will never prevail. Jesús le había cambiado el nombre a Simón. So Jesus had changed Peter's Jesús name to Peter. había preparado ese desayuno Jesus had prepared that breakfast con el propósito de restaurar la vida de Pedro. with the purpose of restoring the life of Peter. Y lo quería hacer frente a los demás discípulos. And he wanted to do it before all of the disciples. Jesús había preparado ese desayuno con un propósito. Jesus had prepared that breakfast with a purpose. Sabía que Pedro estaba pasando por una crisis. He knew that Peter was going through a crisis. Sabía que Pedro estaba pasando por una crisis de identidad. Peter was going through a crisis of an identity crisis. Sabía que Pedro tenía muchas voces que lo estaban atacando He knew that Peter had a lot of voices that were attacking y him que le decían, and that would tell him probablemente, probably, ¿dónde está el Rey de Reyes y Señor de Señores que tanto tú predicaste? where is the King of Kings and Lord of Lords that you so many times preached about? Lo crucificaron. They crucified him. Está muerto. He's dead. Tú corriste de él y lo negaste para no morir con él. You ran away from him
him. Pedro escuchaba estas voces constantemente. Peter heard these voices constantly. La esperanza de Pedro, entre comillas, en su mente había muerto. Peter's hope, in quotations, was dead for him. Pedro en su corazón había perdido su identidad. Peter in his heart had lost Y his por eso identity. regresa a un lugar confortable. And that's why he goes to a comfortable place. Por eso una vez más se va a su cueva de la pesca y se sienta y se pone a pescar nuevamente. That's why he goes back to his fishing boat and he sits down and he's fishing. Antes de ser Jesús crucificado, Before Jesus was crucified, Pedro le había dicho a Jesús, Peter had told Jesus, estoy dispuesto a morir por ti. I am willing to die for you. Pero la misma noche que le dice esto, But the same night that he says this, horas más tarde lo niega 3 veces. a few hours later, he denies him 3 times. Y Pedro, después de haber negado a Jesús And Peter, after denying Jesus, y haberlo visto morir en la cruz, and after seeing him die on the cross, había perdido su enfoque. he had lost his focus. No sabía hacia dónde iba ni hacia dónde venía. He didn't know where he was going or where he was coming. Había perdido el propósito que Dios le había entregado. He lost his purpose to what God had called him for. Pedro desvió su mirada Peter turned his eyes de las promesas from the promises y de las palabras de Jesús. and the words of Jesus. Él simplemente no encontró un en sí donde volver y regresó a pescar. He didn't know where to come back to, so he returned to fishing. 8 capítulos anteriores, 8 chapters before this, Pedro niega a Jesús Peter denies Jesus. y ahora Jesús And now Jesus preparó un desayuno prepares a breakfast para trabajar con el corazón y la identidad de Pedro. to work with the heart and the identity of Peter. Y Jesús le pregunta a Pedro, And Jesus asks Peter, y pareciera que nos pregunta a nosotros hoy, and it seems like he's asking us today also, ¿me amas más que estos otros discípulos? do you love me more than the rest of these disciples? Y eso fue una oportunidad para Pedro, Simón, compararse. And that was a moment where Peter could compare himself. Y yo me imagino a Pedro pensando, And I imagine him thinking, tú sabes lo que hay. you know what Yo it soy is. Pedro. I'm Peter. No hay miedo, yo le tumbo la oreja a cualquiera. I'm not scared of anything. Esta gente no se me pegan a mí. These people can't even get close. Tú sabes, tú tienes el resumen mío. You know my resume. Pero también entra en el conflicto de, wow, But also in the conflict of, wait a minute, aquí está Tomás no creyó. here's Thomas. Pero Thomas aquí didn't también, believe. pero aquí también He está doubted. Juan. Aquí también está Juan. But here is also Y John. Juan fue el que se recostó del pecho de Jesús. And he was the one that lied on Juan no Jesus. corrió, Juan estuvo allí cuando estaban crucificando a Cristo. John didn't run. He was there when they crucified Y en medio de Jesus. estas voces, And in the midst of these voices, Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos otros discípulos? Jesus asks him, do you love me more than these? Y luego le pregunta 2 veces más, And then ¿me he amas? asks him twice more, do you love me? Y Pedro le contesta la misma contestación las 3 veces. And Peter answered him the same answer 3 times. Sí, Señor, Yes, Lord, tú sabes que te amo. you know I love you. Pero cada vez que Pedro hacía una contestación de estas, But every time Peter answered this question, cada vez que Pedro hacía una de estas declaraciones, sí, Señor, tú sabes que te amo, every time Peter made one of these declarations, yes, Lord, you know that I love you. Pedro no lo sabía, pero Jesús lo estaba restaurando. Peter didn't know it, but Jesus was restoring him. Pedro le está diciendo con esto a Jesús, Peter is telling this to Jesus. Jesús, tú eres el centro de mi vida. Jesus, you are the center of my life. Pedro no se estaba dando cuenta Peter didn't notice it. que la pregunta ¿me amas? That the question, do you love me? Que cada vez que Jesús le entregaba esta pregunta a Pedro, Every time Jesus gave this question to Peter, Jesús le estaba entregando la descripción de trabajo y el propósito de Pedro para su vida. Jesus was giving him his job description and Peter's purpose for his life. Jesús le dice a Pedro, Jesus told Peter, yo sé que tú me amas I know you love me. y porque me amas, And because you love me, quiero que tú seas I want you to be quien cuide mis ovejas. the one that takes care of my Tú sheep. me negaste 3 veces. You denied me 3 Hoy te times. pregunto 3 veces. Today I ask you Y 3 tú me has times. contestado que me amas. And you have answered me that you love me. Pareciera que perdiste tu identidad. It looks as if you have lost your
Pareciera que perdiste tu enfoque. It seems as if you lost your focus. Pero hoy yo vengo a decirte, But today I come to tell you, estoy aquí delante de ti, I am here before you. te he perdonado, I have forgiven estoy you. dispuesto a restaurarte I am willing to restore you. y lo único que necesito que hagas And the only thing I need you to fue lo do que te llamé a hacer desde el principio. is what I called you to do from the beginning. Quiero que cuides mis ovejas. I want you to take care Aleluya. of my sheep. Le dice Jesús, quiero que instruyas mis ovejas. I want you to instruct Quiero my sheep. que vigiles mis ovejas. I want you to tend to my Quiero sheep. que atiendas mis ovejas. I want you to take care of my sheep. Quiero que pastorees mis I ovejas. want you to pastor my En sheep. otras palabras, Jesús le dice, In other words, Jesus tells him, yo te he perdonado. I have forgiven you. Tú has sido restaurado. You have been restored. Tú tienes propósito You have purpose. y tienes identidad en mí. And you have an identity in me. Óyeme bien, iglesia. Listen to me well, Muchos church. de nosotros nos pasamos comparando. Many of us just spend our time comparing Pero la ourselves. pregunta de Jesús es simple. But Jesus' question is simple. ¿Amamos a Jesús lo suficiente? Do we love Jesus enough? ¿Amamos a Jesús más que el mundo? Do we love Jesus more than the world? Si es así, If it is like that, entiende algo. understand this. Dios te amó primero. God loved you first. Por eso murió en la cruz por ti. That's why he died on the cross Para for que you, tuvieras identidad en Él. so that you can have an identity in him, Para que tuvieras propósito en Él. so that you can have purpose in him, Para que trayeras gloria a Él. so that you can bring glory to him. Jesús le está diciendo a Pedro, Jesus is telling Peter, tú tienes propósito. you have a purpose. Tú no tienes que estar pensando en las veces que me negaste. You don't have to be thinking about the times that you denied me. Yo te he restaurado. I have restored you. Yo te he perdonado. I have forgiven you. Olvídate de compararte Forget about comparing yourself y simplemente and simply presta atención a lo que tengo que decir. pay attention to what I have to tell you. Jesús le está diciendo Jesus is telling con you estas palabras, with these words, quiero que canalices tu amor por mí I want you to channel your love for me, y quiero que lo expreses a través del cuidado que le vas a dar a mis ovejas. and I want you to express it through the care that you're going to give to my sheep. Porque desde el principio yo estuve claro. Because since the beginning I was clear. Yo quiero que tú, Pedro, I want you, Peter, seas un pastor de ovejas. to be a pastor of Mira lo que dicen los versículos del 18 al 19. Look at Juan what it capítulo says in, 21. chapter 21 of John, verses 18 and 19. De cierto te digo, Most assuredly I say, cuando eras más joven, when you were younger, te ceñías you girded yourself e ibas a donde querías. and walked where you wished. Mas cuando ya seas viejo, But when you are old, extenderás tus manos you will stretch out y te your hand, ceñirá otro and another will gird y te llevará donde no quieras. and carry you where you do Versículo not wish. 19. Verse 19. Esto dijo dando a entender This he spoke, signifying con qué muerte by what death había de glorificar a Dios. he would glorify God. Y dicho esto añadió, And when he had spoken this, he said to him, sígueme. follow me. Óyeme bien, Listen to me well. no mires el tiempo, hoy es el servicio bilingüe, siempre nos tardamos un poquito más. It's a bilingual Yo necesito que service. tú prestes atención a lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos hoy. I need you to pay attention to what the word of God wants to tell us. Jesús le dice a Pedro, Jesus tells Peter, recuerda tu pasado. remember your past. Cuando eras Simón, When you were Simon, cuando eras joven, when you were young, cuando eras un alma libre. when you were a free spirit. Y después de eso transiciona y dice, ahora tu futuro And then he transitions and he says, now your future es uno diferente. is going to be different. Ahora eres una de mis piedras. Now you are one of my rocks. Ahora eres uno de mis pastores. You are one of my pastors. Y pastorear mis ovejas And to pastor my sheep te costará la vida. will cost you So, your life. le está diciendo, So he's telling you lo que tú me dijiste hace mucho tiempo atrás, what you have told me many years que tú ago, estabas dispuesto a morir por mí, that you were willing to die que, for que tú eras esa persona que estaba dispuesta a pelear, a hacer lo que fuera por mí. that you were that person that was willing to do whatever to Lo for que me. tú me dijiste hace tiempo atrás, What you told me time ago, yo lo creo, I believe it porque yo te formé, because I formed you, porque yo te di tu identidad, because I gave you your porque yo te entregué tu propósito, because I gave you your purpose, porque yo fui el que te hice a mi imagen y a mi because semejanza. I was the one that made you in my image and likeness.
Ahora tu futuro es uno diferente. Now your future is different. Ahora eres una de mis piedras. Now you are one of my rocks. Y por ser una de mis piedras te costará la vida. And because you're one of my rocks, it's going to cost Por you eso el your life. texto dice que extenderá su mano. En otras palabras, le estaba diciendo de la manera que iba a morir. La historia cuenta que Pedro murió crucificado y él mismo dijo, yo no soy digno de ser crucificado como Cristo, y lo crucificaron boca abajo. That's why it says in the verse that you will stretch out your hands. It's telling him how he's going to die. As you go on reading the Bible, you'll find out that Peter dies on the cross, but he says, I'm not worthy to die the death of Christ, so crucify me upside down. En otras palabras, In other words, thank you, you did a good job. De la misma manera in the same way que Jesús sabía que Pedro lo negaría, that Jesus knew that Peter would deny him, él también sabía he also knew que estaba ya Pedro preparado y dispuesto a morir por él. that Peter was prepared and ready to die for him. Muchas veces nos enfocamos en este texto, Many times we focus on this text en las contestaciones de Pedro. and the answers, Peter's answers. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Yes, Lord, you know I love you. Tú me hagas, pero yo te fileo y etcétera, etcétera. Entramos en ese We tecnicismo. talk about agape love and the phileo love. And we Pero talk cuando about the miramos la persona de Cristo y lo que Cristo está haciendo por Pedro, But when we talk about the person of Jesus and what Jesus is doing in the life of en Peter, cada contestación que Jesús le da a Pedro, in every answer that Jesus gives to Peter, or le está Peter gives to presentando Jesus, he is presenting to him, a Pedro to Peter, su plan con él. his plan with him. Le está mostrando su perdón He's a través de demonstrating esto. his forgiveness through this. Le está enseñando su propósito. He's showing him his purpose. Es importante que entendamos esto. It's important that we understand Jesús le this. dice a Pedro, Jesus tells Peter, continúa siguiéndome. continue to Por eso follow. le dice, sígueme, después de que le dice todo lo que le dice. That's why after he tells him all this, he just says, follow me. Mantén la vista fija en mí. Maintain your eyes fixed on me. Sígueme a mí. Follow me. No pierdas de vista Don't lose sight lo que yo te he llamado a hacer. what I have called you to do. Tú serás sacrificado You will be sacrificed. y esto traerá gloria a Dios. And this will bring God glory. Ahora mire lo que sucede en los versículos más adelante, versículos del 20 al 23. Now look at what happens in verse 20 to 23. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, ese es Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Then Peter, turning around, saw the disciple who Jesus loved following, who also had leaned on his breast at the supper, and said, Lord, who is the one who betrays you? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Peter, seeing him, said to Jesus, Señor, ¿y qué de este? But Lord, what about this man? Jesús le dijo, Jesus said to him, si quiero que él se quede vivo hasta que yo venga, ¿qué a ti? If I will that he remain till I come, what is that to you? Sígueme tú. You follow me. Y después le dice el versículo 23, And then in verse 23, este he dicho se says, extendió entonces entre los hermanos a aquel discípulo, de que aquel discípulo no moriría. Then Pero- this saying went out among the brethren that this disciple would not die. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Yet Jesus did not say to him that he would not die, but if I will that he remain till I come, what is that to you? Mira el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, en otras palabras, Jaime, versión 2022, So in no se ha verse presentado, ¿qué te 22, importa eso a ti? In verse 22, it says, if it is for me to remain, for him to remain, what is that to you? Yo- What does it matter to you? What's that? Up to you. Luego de esta afirmación de parte de Jesús, And after this affirmation on Jesus' part, yo pensé que cuando Jesús le dijo, sígueme, I thought that when Jesus told him, follow me, lo menos que iba a hacer Pedro the least that Peter would do era decirle, Jesús, would say, Jesus, dime cuándo nos vamos y para dónde nos vamos. tell me when and where we are going. Hago lo que sea por ti. I'll do whatever I have to do. Ahora sí te lo garantizo que voy a hacer lo que sea por ti. Now I guarantee I will do whatever for you. Pero como muchos de nosotros, But just as many of us, después de haber tenido esa gran conversación con after Jesús, having that great conversation with Jesus, vuelve a meter las patas. he once again El cabezón de Pedro ve a Juan opens his mouth. y abre la boca y mete la pata. And he opens his mouth and out it comes. Cuando Pedro le vio, dijo Jesús, When Peter saw him, he said, Jesus, ¿y este qué? what about this one?
Y Jesús le dice, And Jesus said to him, ¿qué tiene que ver eso contigo? what does that have to do with you? Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con carácter? ¿Qué tiene que ver todo esto con comparación? Pastor, what does this have to do with character or with comparison? Ahora voy a cerrar. Now I'm going to close. Jesús le acaba de dar a Pedro su descripción de trabajo. Jesus gives Peter his job description. Jesús le había dicho a Pedro, reconozco cuánto me amas. Jesus tells Peter, I recognize how much you love me. Jesucristo le había dicho a Pedro, vas a pastorear mis ovejas. Jesus tells Peter, you're going to pastor my Jesucristo le dijo a Pedro, sheep. Jesus tells Peter, permanecerás como una roca hasta el día que seas crucificado you will remain as a rock until the day you die. y que mueras por mí, And you will por mi die causa. for me, for my cause. Jesucristo básicamente le está diciendo, tú estás al punto de que te estás comparando conmigo en el ejercicio de cómo tú serás inclusive muerto. Jesus is almost comparing Peter with how Pero he's going to Pedro die, how he died. estaba tan enfocado en los demás But Peter was so focused on everyone else que su vista todavía estaba perdida. that his sight still was lost. Y cuando le dice una vez más, ¿y este qué? ¿Y qué pasó con Juan? And when he said to him, what about this one? What happened with John? Jesús se detiene y le dice en otras palabras, Jesus stops and says to him, y es lo que quiere decirnos a nosotros hoy. and it's what he wants to tell us today. No te compares más. Do not compare yourself anymore. Deja de compararte con los demás. Stop comparing yourself to the rest of them. Compararte interrumpirá tu llamado. To compare yourself, it will interrupt your calling. Compararte desviará tu atención de Cristo. When you compare yourself, it will take your eyes off of Jesus. Compararte robará tu identidad. Comparing yourself will rob you of your identity. Te traerá confusión. It will bring you confusion. Jesús le dijo, tú eres Pedro y él es Juan. Jesus said to him, you are Peter and he is John. Compararte te sacará de tu propósito, Pedro. Comparing yourself will take you out of your purpose, Peter. No sea presentado. Don't worry about everything else. Enfócate en el llamado que te he entregado. Mind your business and focus on the calling that I have Y el given you. llamado, Pedro, es simple. And the calling is simple, Peter. Sígueme Follow me y sé obediente. and be obedient. Iglesia, Church, no te compares con nadie. do not compare yourself with anyone. Simplemente sigue a Jesús. Simply follow Jesus. Iglesia, no te compares con nadie. Do not compare yourself with anyone. Simplemente Simply sigue a Jesús. follow Jesus. Dios no llamó a Pedro a compararse. God didn't call Peter to compare himself. Dios llamó a Pedro a seguirlo. God called Peter to follow him. La pregunta que hice al comienzo The question I asked at the beginning fue cómo paramos de escuchar la voz de comparación en nuestras vidas. was how do we stop hearing the voice of comparison in our lives? Y la gente quiere complicar esta contestación. And people want to complicate this Pero el question, the answer. texto establece la contestación. But the text establishes the answer. La contestación es esta. The answer is this. Sigue a Jesús. Follow Jesus. Sigue a Jesús. Follow Jesus. A veces queremos seguir tantas cosas. Sometimes we want to follow so many things. A veces queremos ser tan diferentes y únicos a los demás. Sometimes we want to be so different and unique from everyone else. Pero a veces nos estamos comparando y escuchando las voces del mundo. But many times we're listening to and comparing ourselves to the voices of this world. Y la palabra nos recuerda que a pesar de que vivimos en este mundo, no somos de este mundo. The Word of God reminds us that although we are in this world, we are not of this world. No te compares con nadie. Do not compare yourself with anyone. Simplemente sigue a Jesús. Simply follow Jesus. Cuando tú y yo seguimos a Jesús When you and I follow Jesus y no nos comparamos con otros, and we don't compare ourselves to others, encontramos seguridad we find security porque Él nos ha prometido un futuro seguro en Él. because He has promised us a sure future in Him. Cuando seguimos a Jesús, When we follow Jesus, encontramos restauración we find restoration y somos libres and de we las are free comparaciones. of comparisons. Cuando seguimos a Jesús, When we follow Jesus, encontramos we find nuestra verdadera identidad y propósito en Él. our true Aleluya. identity and purpose in Him. Cuando seguimos a Jesús, When we follow Jesus, encontramos nuestra identidad. we find our identity. Encontramos
que somos amados por Dios. we find that we are loved by God. Y lo único que Jesús le dice a Pedro y nos repito ya a nosotros, And the only thing that Jesus says to Peter, and he reminds tú quieres us, salir de toda esta embrolla de comparaciones. you want to get out of all this mess of Quieres comparisons? quitarte ese peso de encima. You want to take off that weight from your shoulders? Sígueme. Follow me. Pon tu mirada en mí. Put your eyes on me. Sígueme. Follow me. Pon tu mirada en mí. Put your eyes on me. Mamá, no te compares. Mom, don't compare O yourself. olvídate de la comida perfecta que viste en Facebook que otra mamá con los mismos hijos hizo. Forget about the scrumptious food that someone else made for their children. Y mientras ves esa foto de ese manjar, And as you look at that picture of that grand tus hijos están feast, comiendo peanut butter and jelly. your kids are eating peanut butter and jelly. No te compares. Don't compare yourself. Estudiante, Student, listen to me well. escúchame bien. Do not compare yourself with nobody. No te compares con nadie. I don't care if some of your friends has been called by Harvard, Yale, or whatever it is. No me importa si tus amistades han sido llamadas por Harvard o por cualquier universidad. You have a greater calling than that. Tú tienes un llamado You has been mayor. calling by God. Usted ha sido llamado por Dios. You has been calling by God with a purpose. Ha sido llamado por Dios con un propósito. You has been calling by God Ha sido llamado por Dios to find your identity on Him. para encontrar tu identidad en Él. So listen to me well. Así que escúchame bien. Student, that you are about to start a new life. Estudiante que va a comenzar otro capítulo en tu vida. If you want to start right, Si quieres empezar bien, listen to His word. escucha su And it's palabra. simple. Y es simple. Follow Him. Síguelo. Hallelujah. Hoy yo no quiero terminar, pero tengo que hacerlo. Today I don't want to finish, but I have to do it. Ya me dieron el cue. O acabas o terminamos contigo. They already Oye gave bien. me the cue. You either finish Oye or bien. we end with you. Si de todo lo que dije hoy, If out of everything that I said today, todo se fue por ahí, everything went over your head, quiero decirte a ti, papá, I want to tell you, Mom, A ti, Dad, mamá. Mom, a ti, estudiante, student, a ti, hombre y mujer que me escuchas, man, woman who's listening, no te compares con nadie. do not compare yourself. to Sé anyone. obediente. Be obedient. Simplemente sigue a Jesús. Simply follow Jesus. Simplemente Simply sigue a Jesús. follow Jesus. En Él tú encuentras tu identidad In verdadera. Him you will find Amén. your Ponte true de pie en esta identity. hora. Stand to your feet at this time. Vamos a cantar We're going to sing, y luego que cantemos and after we sing, me permiten orar rápidamente. allow me to pray quickly.